Hola latinos, soy Ricardo Javier Cofré y en esta oportunidad me encuentro con Karen Herrera Claros. Ella es de Bolivia y viene aquí para hablarnos de las ciencias exactas. Ella tiene un máster en educación superior y es también docente de ciencias exactas de la Universidad Católica San Pablo y tiene 5 años de experiencia en este mundo de las ciencias exactas. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Javier? Muy agradecida por estar aquí en Radio Latina. Es un placer para mí. Muchas gracias Karen por haber venido, por haber aceptado la invitación. Y como primera pregunta, me gustaría saber qué son las ciencias exactas. Voy a tratar de ser lo más concreta posible, no entrando tanto en temas teóricos de la matemática, pero las ciencias exactas son aquellos hechos, efectos que podemos medir, probar con matemática y física, mediante la matemática y la física. Estos hechos son asociados a la naturaleza, asociados a la población, asociados a, me imagino, a la microorganismos también, medicina. ¿Hay algo más? ¿Estoy en lo correcto? En realidad, todo lo que nos rodea para nosotros los matemáticos es matemática. Todo lo que podemos observar, ya sea algo tangible como una simple mesa o algo intangible como el aire para nosotros, todo es interpretado de manera matemática. Es posible interpretarlo desde una manera matemática, por eso existen lo que son las fórmulas que llamamos en colegio, ¿verdad? Entonces, para nosotros vivimos la matemática, entonces la matemática nos rodea. En relación a esto, bueno, si la matemática nos rodea, yo siento que cuando estamos en el colegio, cuando estamos estudiando nuestra enseñanza básica, ¿no?, o la primaria, siento que hay mucha gente o muchos alumnos que sienten miedo de las matemáticas o no les gustan las matemáticas o inmediatamente se cierran a la posibilidad de aprender matemáticas o dicen, no, yo no soy bueno para matemáticas y no hay caso con que puedan sentirse cómodos con esta asignatura. ¿Por qué crees que pasa esto? Correcto, y en realidad, eh, déjame contarte tal vez un poco de mi experiencia personal en este tema. Mira, yo cuando estaba en la escuela creía que era muy buena en matemáticas porque tenía altas calificaciones, no tenía problemas con la matemática. Entonces, normalmente las personas creen que cuando un niño se desarrolla bien en esta área de las matemáticas, seguramente en el futuro será alguien que le guste esta área, alguien que elija una carrera de ingeniería, etcétera, algo relacionado con la matemática, ¿no? Pero no siempre es así. Y en mi caso, lo primero al entrar a la universidad es sentirse confiado. Yo me sentía confiada en que sí podía desenvolverme o desempeñarme bien en esta área de la matemática, cuando en realidad fue muy duro para mí y fue difícil y llegué a un punto en el que sentí que debería desertar de esta carrera o de esta materia de ciencias exactas. Entonces, un papel importante que juega dentro de nosotros es la motivación. La motivación es algo muy, muy importante. Cuando nosotros nos sentimos desmotivados, abandonamos, ya sea en este caso las matemáticas o nuestros sueños, nuestras aspiraciones, nuestros objetivos. Entonces, dentro de lo que ha sido mi estudio a nivel de maestría en esta área de las ciencias exactas, he podido ver desde mi experiencia como docente y como estudiante que la motivación es uno de los factores muy importantes, uno de los primordiales para determinar la deserción o la reprobación de una materia. Entonces, si uno logra nuevamente motivarse, automotivarse, entonces puede encaminarse nuevamente en su objetivo. En este caso, por ejemplo, desde la experiencia que te voy contando,
es que yo nuevamente sentí la motivación de seguir en el área de las matemáticas porque me gustaba enseñar. Entonces, yo enseñaba a mis compañeros, enseñaba a niños, entonces eso me hacía sentir que yo sí podía desenvolverme bien en esta área y continuar con la carrera de matemáticas, ¿no? Entonces, a veces uno necesita ciertas motivaciones para poder hacer frente a este reto de entender las matemáticas. Karen, tú mencionaste una palabra clave en relación a la motivación. Hablaste de motivación y también de automotivación. Te voy a contar una experiencia que yo tuve en la enseñanza secundaria, que tuve un profesor de matemáticas que era muy, muy bueno y él nos motivaba, o sea, además de, a mí me gustaban mucho las matemáticas, pero este profesor nos motivaba mucho y creía en nosotros también y además nos exigía bastante. Aprovecho de enviarle un saludo al profesor Héctor Enríquez y él creía en nosotros y al mismo tiempo nos exigía. Pero yo siento también que si yo no hubiese tenido, por ejemplo, a ese profesor, quizá no hubiese estudiado una carrera relacionada con números, por ejemplo. Em, la motivación, yo tenía algo de motivación, pero también siento que él me motivó. ¿Tú sientes que es parte de la responsabilidad del docente motivar al estudiante o la motivación debe venir del propio estudiante o de la familia, de sus padres, quizás incentivarlos a estudiar? Porque a veces pasa que el estudiante quizás no tiene un estímulo en su casa. ¿Cómo tú definirías la motivación? ¿De dónde viene? ¿Es interna o es externa o es una mezcla? Yo creo que es ambos, pero el papel del docente es fundamental en la vida de un estudiante, o sea, te marca, así como tú recuerdas a este tu profesor que lo acabas de mencionar, entonces se nota que ha jugado un papel muy importante en tu decisión, en tu motivación. Entonces, sí, es importante automotivarse, pero cuando uno va al aula, es esencial que el docente esté predispuesto a brindar también esa motivación, ¿no? Entonces, el papel del docente es muy importante dentro del aula. ¿Y qué ocurre a veces con los estudiantes que se desmotivan? ¿Por qué? ¿Por qué se desmotivan? A veces llegan todo animados a la clase y todo, pero el docente no tiene esa capacidad de motivar. Entonces, los estudiantes lo que hacen es rendirse, retirar la materia, abandonar la materia, ir reprobando, etcétera. Entonces, más o menos, ¿cómo se da esta situación de la motivación? Desde mi punto de vista y desde la experiencia que tengo como docente, es importante que el profesor cree lazos con sus estudiantes. Entonces, cuando un estudiante siente que puede ver a su docente más allá de como una autoridad, como una figura, sino como alguien que es amigable a él, que puede confiar en él, entonces tiene la predisposición de aprender porque todas las cuestionantes que le vienen van a ser aclaradas por su docente, ¿no? Entonces, cuando un docente, por el contrario, llena la pizarra y solamente se limita a eso, no conoce a ninguno de sus estudiantes y en pocas palabras tampoco tiene esa predisposición a conocerlos, entonces simplemente los estudiantes no se prestan tampoco a participar de la clase ni a preguntar, entonces se crea una barrera en donde los estudiantes no están motivados, no les interesa, están desertando la materia y el docente sigue con lo mismo, con la misma dinámica, ¿no? De llenar pizarras, no importarle nada. Y entonces viene una vez más el abandono y la deserción de los estudiantes. Entonces, un papel muy importante el que juega el docente dentro del aula. Cuando tú hablaste de crear lazos, em, ¿tendrá que ver con el tipo de relación que existe? Por ejemplo, antiguamente, o yo creo que quizás todavía hay algunos colegios que lo hacen, que el profesor es obviamente es una autoridad que hay que respetar, pero a veces la relación es muy distante y los estudiantes pueden sentir miedo o vergüenza de preguntar.
frente al resto de sus compañeros. Quizás sus compañeros se van a burlar, o el profesor a veces también se puede burlar. A veces ha pasado. O pregunta, cuando es una pregunta tonta, cuando uno dice, no hay preguntas tontas, nosotros sabemos que no hay preguntas tontas, pero a veces, dependiendo de la forma que tenga el profesor de responder, el alumno va a empezar a alimentar un miedo y va a empezar a hacer cada vez menos preguntas y decir que entendió solamente para no quedar como una persona que no estaba poniendo atención o una persona que está desinteresada. ¿Qué piensas tú del tipo de relación? Em, por ejemplo, si comparamos la educación en el colegio versus la educación en la universidad, la relación entre docente y estudiante es diferente, es más pareja a medida que vamos creciendo. ¿Cómo lo podrías definir? Mira, yo no he tenido el gusto de trabajar como docente en el área en lo que es sector secundaria, ¿no? En nivel secundario. No he tenido esa oportunidad, pero yo trabajo con estudiantes que salen justamente de la escuela o del colegio e ingresan a la universidad. O sea, yo estoy trabajando con estudiantes del primer semestre. Entonces, para mí es muy notorio el cambio que tienen ellos en su vida y al cual se tienen que adaptar, ¿no? En el tema de la educación. ¿Por qué? Porque cuando los estudiantes están en el colegio, los profesores están como que más pendiente de ellos, tienen más horas con el docente, entonces crean mayor lazo con su docente, ¿no? En el tema que mencionabas de estos lazos. Entonces, ¿qué ocurre cuando vas a la universidad? Los horarios ya no son tantos, son menos, son menores. Con cada docente tienes menos horarios que en comparación a los horarios que tenías en el colegio. Entonces, para el docente universitario es mucho más difícil crear estos lazos con estos estudiantes a los cuales a veces solamente llega a conocer un semestre, pero en el colegio los ves por mucho más tiempo, puede ser por un año o por dos, dependiendo si el profesor va acompañando a los diferentes niveles o imparte clases a diferentes niveles, ¿no? Entonces es mucho más complicado, creo yo, desde mi punto de vista, crear aquellos lazos con los estudiantes en la universidad, pero es muy importante hacerlo. Es por eso que cada docente debe prepararse para impartir las clases de una manera adecuada. Nosotros como docentes también tocamos el tema de psicología, brevemente, sí, y muy superficial, pero es necesario. ¿Por qué? Porque debemos estar atentos al comportamiento de los estudiantes. Cuando un comportamiento te llama la atención, en que si está tomando atención, si no está tomando atención, o muchas veces tiene incluso un problema personal el estudiante, porque puede ser un estudiante muy bueno, pero que después, a medida que va pasando el tiempo, se va volviendo como un estudiante malo, en el sentido de que baja las calificaciones, en el sentido de que pierde el interés, y a veces no siempre es por el tema del docente, a veces es porque es un tema personal del estudiante y no tiene cómo abrirse a su docente, no tiene esa confianza de contar esto me sucede y es por eso que no puedo asistir a clase o es por eso que mis notas han bajado, y el docente no tiene también la posibilidad de ayudar a este estudiante si no ha construido ese lazo de confianza. Entonces es muy importante que el docente esté preparado en esta área, que tenga conocimiento de esta área de la psicología, aunque sea un poco superficial, pero que sí lo tenga porque es una herramienta bastante útil para nosotros dentro del aula. Latinos, quiero recordarles que estamos conversando con Karen Herrera Claros. Ella es de Bolivia, tiene un máster en educación superior y es docente de ciencias exactas de la Universidad Católica San Pablo. Estamos hablando de las estamos hablando de las ciencias exactas y me gustaría saber, Karen, en relación a la palabra docente, que la hemos mencionado bastante durante la entrevista, me gustaría saber si tiene alguna diferencia
si existe alguna diferencia sustancial entre el docente de educación secundaria versus el docente de universidad. Bien. El docente que imparte clases a estudiantes de secundaria tiene una preparación distinta a nivel académico, sobre todo en lo que es los países latinoamericanos. En realidad, fuera de lo que son países latinoamericanos, no tengo a ciencia cierta ese conocimiento de cuáles son los requisitos que debe tener un profesional para formar parte de una institución académica, pero en lo que se respecta a países latinoamericanos, las exigencias o los requisitos son distintos para formar parte de una unidad educativa o para formar parte de una universidad. Entonces, para yo poder formar parte del plantel docente de una universidad, debo cumplir con cierto perfil académico que es distinto al de un profesor o al que llamamos profesor, ¿no? En colegio, al docente de secundaria. ¿Cuáles tal vez son las principales diferencias en este contenido de lo que es el currículum? Puede ser que nos exigen a los docentes de universidad tener un máster en educación o como mínimo haber cursado un diplomado en educación superior. Y dicho diplomado o dicho máster en educación involucra, como ya habíamos mencionado hace un momento, temas de psicología del aprendizaje, estilos de aprendizaje y demás contenidos más específicos al área de lo que es el método o métodos de enseñanza y aprendizaje. Karen, en relación a los métodos de enseñanza y aprendizaje, ¿cuántos estilos o métodos existen? Porque no todos los estudiantes aprenden de la misma forma. Y actualmente, ¿cómo se van abordando, por ejemplo, en la secundaria versus la universidad? ¿Abordan todos los estilos de aprendizaje o hay algún estilo que es más enseñado o que es más tomado en cuenta? El estilo de aprendizaje depende de cada estudiante. Estudiantes pueden tener mayor capacidad de entender un determinado tema. Si son auditivos, entonces escucharán y aprenderán de mejor manera al escuchar al docente, al escuchar videos, etc. Existen otros estudiantes que su estilo de aprendizaje es visual, entonces estos estudiantes necesitarán un apoyo visual al momento de escuchar la explicación de su docente y existen otros estudiantes que necesitan tal vez como palpar, es decir, poder implementar de alguna manera este conocimiento que sea práctico y que puedan tener contacto directamente con ese resultado o con ese procedimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la universidad muchas veces los docentes olvidan que existen estos estilos de aprendizaje y simplemente se limitan a dar una clase en la que hablan o llenan pizarra durante 1 hora y media. Y ningún estudiante, ninguna persona es capaz de tener la capacidad de aprender solo por escuchar o por ver 1 hora o 1 hora y media de clase. Entonces pasan por alto todos estos estilos de aprendizaje que son necesarios tener en cuenta, porque en aula no tenemos solo estudiantes visuales, tenemos un conjunto de estudiantes con distintos estilos de aprendizaje. Entonces, ¿qué ocurre en el colegio? Y esto voy a mencionar en primaria. En primaria a los niños se les enseña con juegos, con didácticas, con videos, les hablan. Entonces están
usando los distintos estilos de aprendizaje. Y es algo que se va olvidando, algo que ya no lo ven en secundaria, pero que es necesario que sea de esa manera, y en la universidad también. Es necesario tomar en cuenta que existen los estilos de aprendizaje y que debemos poner énfasis en cada uno de estos estilos de aprendizaje para tener o para obtener resultados hacia los estudiantes, es decir, que ellos puedan asimilar y comprender lo que se les está explicando. Karen, en este caso, desde el punto de vista del estudiante, ¿un estudiante puede saber o identificar fácilmente qué estilo de aprendizaje tiene y de ahí potenciar o estudiar de acuerdo a su estilo? ¿Cómo un estudiante puede saber si es auditivo, si es visual o si es kinestésico? No todos los estudiantes o no todas las personas somos conscientes del estilo de aprendizaje que tenemos. Y no solamente tenemos un estilo de aprendizaje único en nosotros. Es decir, que nosotros tenemos una combinación de estilos de aprendizaje, pero hacemos énfasis en uno más que en los otros. Existen escalas de medición de estos estilos de aprendizaje, pero es verdad que un estudiante puede aprender mejor si tiene un determinado estilo de aprendizaje y se enfoca en ese estilo. Pero como docentes nosotros tenemos que tratar de tener distintas formas de explicación para poder abordar todos esos estilos de aprendizaje. Entonces, si bien, como decía, un estudiante puede ser más auditivo, otro puede ser más visual, nunca es al 100% visual o al 100% auditivo. Entonces, siempre está más marcado uno que otro, pero en realidad somos un conjunto de estilos de aprendizaje. Perfecto, me queda muy, muy claro. Espero que nuestros oyentes estén disfrutando de la entrevista y me gustaría saber si tienes alguna red social que te gustaría compartir con nuestros amigos de Radio Latina. Sí, de hecho, estoy creando una página en Facebook con el nombre de HK Ciencias en Facebook, con el objetivo de poder ayudar a los estudiantes a entender y comprender procedimientos matemáticos de las materias de cálculo, matemáticas, álgebra lineal y en realidad de cualquiera del área de ciencias exactas, y con toda confianza pueden escribir por mensaje mediante Facebook o alguna publicación en un comentario. Perfecto, entonces invitamos a nuestros amigos de Radio Latina a seguir en las redes sociales de Karen. En este caso es Facebook, es HK Ciencias. Correcto. Karen, te quiero agradecer por estar con nosotros el día de hoy en Radio Latina y hablar de un tema que hay mucha gente que no se atreve a hablar porque por temor finalmente, gente que quizás tiene la capacidad de estudiar ciencias exactas, pero no ha dado en el clavo con su estilo de aprendizaje o no ha tenido un docente adecuado y finalmente personas que han desistido o reprobado materias por no tener un buen enfoque en la parte de aprendizaje y también de cómo se recibe el conocimiento. Muchas gracias, Karen, entonces por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a Radio Latina por esta entrevista, por esta oportunidad, por la invitación. Gracias de todo corazón. Estoy realmente muy halagada de estar en este momento con ustedes en esta entrevista. Y nosotros volvemos con Radio Latina la próxima semana de 6 a 7 de la tarde por www.radiolatina.ie y por NIR FM 90.3 FM.